Estamos hablando de la primera economía en Latinoamérica, eran las elecciones en Brasil. Los encuestadores, tampoco es justo, no sé si caerles tanto, porque ninguno dice que tenía asegurado el 51%. Sí, lo que, sumado los votos válidos, que es lo que usted conoce ahora, iba a estar cerca del 50% Ignacio Lula da Silva y estuvo cerca del 50%, pero la gran sorpresa no es ese casi 50% que saca Lula, sino el más del 40% que saca Bolsonaro. Realmente hay que ser muy miope en política para dedicarse, o decir que uno se dedica al análisis político y no darse cuenta que el mundo está asignado por una nueva era donde un Donald Trump, que era prácticamente un payaso, gana las elecciones en Estados Unidos y cuando se va toma el Capitolio, que una persona como el primer ministro de Gran Bretaña, también otra persona ditirámbica, absurda, que no tenía precedente por la falta de seriedad, aunque más no sea por la falta de seriedad, además por la presentación, porque que yo, un inglés por lo menos se presenta bien en sociedad, y se quedó en el gobierno, se tardó mucho en irse, a pesar de que destruyó la economía británica. Miren, ayer hubo domingo en por lo menos 30 ciudades de Gran Bretaña, personas que salieron a quemar boletas de la energía y dijeron no las vamos a pagar, la quemaron directamente. Está bien, ahora todo electrónico, tiene un valor simbólico. O que el macrismo mismo tenga todavía poder de fuego, poder de voto. Si no se entiende eso, realmente es muy difícil. Es época de consenso, es época de ampliar las bases de sustentación, porque si no, en el marco de la pelea y de las grietas de la derecha es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Bueno, ayer Lula y Bolsonaro se enfrentarán en segunda vuelta, es el resumen de todos los diarios, tras una votación más ajustada de lo previsto. Brasil, la mayor democracia de América Latina, elegirá a su próximo presidente en segunda vuelta después de que ningún candidato alcanzara este domingo el 50% de los votos necesarios para proclamarse vencedor. En una votación mucho más ajustada de lo que pronosticaban las encuestas, el izquierdista Lula da Silva logró el 48,26% de los votos, mientras frente al 43,44% del actual presidente brasileño de la ultraderecha, Jair Bolsonaro. La jornada electoral transcurrió sin graves incidentes y con largas filas en los centros de votación. Observadores electorales internacionales dijeron que esta votación fue justa y transparente, pese a las afirmaciones de Bolsonaro de que podría haber fraude. También señalaron que el buen desempeño de Bolsonaro, que superó los pronósticos de las encuestas, desafía su formación infundada de que hay una máquina de fraude dentro del Tribunal Electoral. Esto es lo único bueno de la elección, porque Bolsonaro no puede decir que hay fraude, porque le sacó más del 40%, pero bueno. Las últimas encuestas colocaban a Lula como líder en las intenciones de voto, con una ventaja de entre 6 y 14 puntos sobre Bolsonaro. Algunas dejaban incluso abierta la posibilidad de que ganara la presidencia en esta primera vuelta, algo que finalmente no sucederá. La segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro se va a celebrar en 4 semanas, el domingo 30 de octubre. La diferencia fue de 5 puntos en favor de Lula. El nuevo presidente prestará juramento el 1 de enero. Qué largo que lo hacen, del 2023. Bolsonaro llega a la segunda vuelta con un desafío inédito en la historia electoral brasileña: superar al vencedor de la primera vuelta para ganar las elecciones. Entre esos desafíos están la ventaja numérica de Lula en la primera vuelta, el alto rechazo del electorado, el bajo potencial para atraer votantes de otros candidatos, un presupuesto de campaña restringido y una lenta recuperación de la economía. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, Lula compareció en el público para hacer el balance de su votación. Ayer en conferencia de prensa les dije que en todas las elecciones que me presento quiero ganar en la primera vuelta, pero no siempre es posible, dijo el candidato del PT. También afirmó que pasar a la segunda vuelta es solo una prórroga y aseguró que ganará las elecciones. Durante toda esta campaña íbamos adelantes en las encuestas de opinión pública de todos los institutos y yo siempre pensé que íbamos a ganar estas elecciones. Y les quiero decir que vamos a ganar estas elecciones. Es tan solo una prórroga, dijo el candidato. Por su parte, Bolsonaro, al votar en Río de Janeiro, volvió a poner en duda la seguridad de las urnas electrónicas y se negó a responder.
si reconocería, bueno, incluso ante la prensa argentina, si reconocería los resultados del Tribunal Superior Electoral en caso de ser derrotado. Las dudas sobre cómo actuaría Bolsonaro ante una posible derrota llevaron a los expertos en política brasileña a advertir que esta elección es atípica. Como hizo ayer, en las semanas previas a las elecciones, el presidente Bolsonaro puso en duda el sistema de votación, alegando, sin proporcionar pruebas, que es susceptible al fraude. La autoridad electoral ha desestimado las acusaciones como falsas y deshonestas, pero muchos simpatizantes de Bolsonaro siguen sosteniendo que si su candidato pierde será porque las elecciones fueron amañadas. Durante la campaña, Bolsonaro planteó los comicios como una lucha del bien contra el mal. Se presentó como un garante de los valores conservadores y cristianos y se refirió a Lula como un ladrón que puede llevar a Brasil hacia un socialismo como el de Venezuela. Lula, por su parte, buscó ampliar su base electoral con acuerdos como el que alcanzó con su candidato a vicepresidente, Gerardo Alckmin, un ex rival suyo de centro-derecha, que derrotó en las elecciones del 2006. El líder izquierdista tampoco rehuyó a la confrontación directa con Bolsonaro, a quien calificó de genocida por su respuesta a la pandemia de COVID-19 y sostuvo que en las elecciones se juega la democracia contra el fascismo. Las mayores preocupaciones de los brasileños, no obstante, pasan por temas económicos como el desempleo y la inflación, así como por la salud, según distintos sondeos. Esta elección es la primera en Brasil luego de la pandemia que golpeó con dureza al país y dejó más de 685.000 muertos, mientras Bolsonaro comparaba el COVID con una gripecita y se mostraba escéptico sobre las vacunas para combatirlo. La economía brasileña entró en recesión en el 2021 y si bien volvió a crecer desde hace casi un año y la tasa de desempleo cayó 9,1 en julio, la mejora está lejos de ser percibida por la población en general. El 15% de brasileños, unos 33 millones de personas, pasa hambre y más de la mitad de la población, unos 125 millones de personas, padece en algún grado de inseguridad alimentaria, de acuerdo a un estudio de la red Pensan. En resumen, la derecha en el mundo está vivita y coleando. Si no se hacen alianzas amplias que implican, y digamos las cosas como son, en algún momento resignar algunas cuestiones, después vamos a hablar de la ley de humedales. Por ejemplo, ¿y por qué no sale? ¿Qué posibilidad puede haber de salir? Porque según un proyecto, lo digo porque es un ejemplo que vale la pena, el 22% de la superficie de nuestro país, que es un país tropical, podría ser considerado humedal. Con lo cual se trabarían muchas cosas. Según otro proyecto, el 11%. Bueno, pongámonos de acuerdo primero sobre el 11 y después vamos sobre el otro. Claro. Ahora vamos todo al todo. Si vas todo por todo, a veces te quedas sin nada. Es una picardía sobre todo para quienes creemos que estas políticas conservadoras le hacen muy mal a los países. Entonces hay que tratar de evitarlo como sea, de que tengamos otro retroceso, pero bueno. Para eso hay que hacer política.